Buenas tardes a todos. Una disculpa por este retraso en el inicio, pero ya saben, es año nuevo, equipo nuevo, problemas nuevos, que si no funciona. Bueno, primero que nada, espero que todos hayan pasado una muy linda temporada festiva, con sus familias, descansando un poco, leyendo y haciendo pues todo lo que les gusta, deporte, lo que a cada quien le agrada, y que regresemos con fuerzas renovadas a este 2023, que les deseo que sea con mucha salud, con mucha alegría, con mucho trabajo, con muchos logros, y que sea un año muy positivo para todos. Felicidades, y eso esperemos. Les comenzamos con la penúltima sesión de la cátedra con algunos temas, 3 temas de trayectoria y 7 proyectos arquitectónicos. Vamos a hablar del CIDOC, del Urban Land Institute, del International Women's Forum, ambos capítulo México, y de otros proyectos. Entonces, comenzamos con el CIDOC, que comenzó como Centro de Investigación y Documentación de la Casa, convocado por, bueno, muy rápido. Este Centro de Investigación y Documentación de la Casa nació dentro de Infonavit, a iniciativa del director del Infonavit, en el año 2000, porque Infonavit no tenía ningún brazo de investigación. Y entonces sus objetivos pues eran eso: investigar, analizar, estudiar temas de vivienda, sus implicaciones a nivel urbano, sus implicaciones a nivel ciudad, a nivel país, y bueno, también hacer propuestas y análisis y alternativas para la vivienda en nuestro país. Su objetivo, como dijimos, es la investigación, el análisis y la reflexión sobre la vivienda y la ciudad. Y entre las actividades muy importantes que se hicieron, de 2004 a 2006 se hicieron, antes, del 2000 al 2004 hicimos varios seminarios y foros sobre temas relevantes de vivienda, y desde el 2004 se publica anualmente el estado actual de la vivienda en México, que es una compilación de toda la producción de vivienda, las problemáticas de la vivienda, el financiamiento a la vivienda, las oportunidades de vivienda y las políticas de vivienda en nuestro país. Esto es cuando se fundó, como ven, es en el seno del Infonavit, con el consejo directivo del Infonavit. Ahí está la firma del convenio para la constitución del Centro de Investigación y Documentación de la Casa, el acta constitutiva, las primeras reuniones de porque además del Infonavit habían una decena de socios fundadores que pusieron un capital semilla para que el centro tuviera permanencia. Y a mí me invitó el director entonces del Infonavit a dirigir este centro de investigación. Lo primero que hicimos, como les dije, eran seminarios. Algunos de los seminarios que eran relevantes en su momento, a lo mejor hoy sienten los temas un poco más no tan actuales, pero el primero fue estas experiencias en la autoconstrucción de vivienda en México, que ahora lo podríamos rescatar, porque ahí hay muchas experiencias que ahora se están volviendo a hacer sin tomar en cuenta lo que ya se había estudiado. Ahí está el evento y siempre tratábamos de asociarnos. Bueno, ahí estaba ONICA, porque hicimos una sinergia importante con ICA, y entonces hacíamos los seminarios en conjunto. Aquí hay otros 2 temas importantes en la época y que hoy también son importantes: el financiamiento a la vivienda, las tipologías de la vivienda en México, y eran realmente seminarios de trabajo, y lo que publicábamos eran estos cuadernos con la recopilación de los seminarios. Ahí tienen el de tipologías de vivienda en México, la gestión, la vivienda municipal, la vivienda y la gestión municipal,
algunos otros como la vivienda una responsabilidad compartida, que no es solamente de las instituciones ni del gobierno, sino que todos estamos involucrados. Y fue un ejercicio muy interesante que hicimos con la Universidad de Chihuahua, que fue en un conjunto de 100 viviendas, 10 viviendas, ponerles, esto es en el año 2002, ponerles tecnologías de vanguardia en ese momento, todas, calentadores de agua solares, llaves ahorradoras, focos ahorradores, una caja negra en el techo, llena como de piedras negras, que metía aire caliente a la vivienda en invierno, y unas perforaciones que venían de la calle, un tubo que pasaba por debajo del pequeño jardín que hay enfrente de las casas y llegaba a la casa, que metía aire fresco en verano. Se podía tapar en invierno para que no entrara el aire y se destapaba. Muy básicas todas, pero al mismo tiempo se pusieron monitores en 4 de estas casas con las tecnologías y en 4 de las casas que no tenían tecnología, a ver cuál era la diferencia en el confort y en el gasto de energía. Bueno, todo resultó positivo en las casas que tenían las tecnologías. Fue un ejercicio muy bueno, está en internet, lo hicimos con la Universidad de... Y sí, la temperatura parece muy poco, pero cuando hacía mucho calor, y en Chihuahua hace mucho calor, la diferencia de temperatura en una casa y en la otra era de 5 grados, que sí se siente, sí es notorio en verano. Y en invierno, como metíamos ese aire caliente a través de esas piedras negras, también la temperatura subía aproximadamente 4 grados. Entonces había una mejora significativa, por supuesto, ahorro de agua y tener llaves ahorradoras, un importante ahorro de energía al tener focos ahorradores y bueno, también ahorro de energía en el calentador de agua. Bueno, estas ni las vemos, un poco las juntas de trabajo de CIDOC. Comencé a escribir artículos en El Economista, sobre todo temas relacionados con la vivienda en todos sus sentidos. Por ejemplo, se llamaba El orden urbano y la calidad de vida. Durante 10 años, un artículo mensual sobre temas de vivienda. Y luego nos comenzaron a invitar a los estados. En Monterrey hicimos un estudio sobre la vivienda en Monterrey y apoyamos sus seminarios, la vivienda y el reto urbano. Para hacer el primer estudio de la vivienda, nosotros no teníamos idea cómo hacerlo. Yo confieso, en 2004, 2003 que comenzamos con la idea, pero en Estados Unidos existe este Centro de Investigación de Vivienda, Joint Center for Housing Studies, que debo decirles que en 2002, cuando comenzamos a trabajar con ellos ya habían hecho un estudio para Infonavit en 1997. Lo que pasa es que a Infonavit, o 99, no le gustó el estudio y no lo publicó, no le gustaron los resultados. Entonces, cuando yo les dije que si nos apoyaban, me pusieron 2 condiciones. 1, te comprometes a publicarlo, si no, no lo vamos a hacer. Y el segundo, te comprometes a hacer tú un segundo estudio, sin nosotros. Nosotros te vamos a enseñar la tecnología y la metodología, más que la... Bueno, pues yo me comprometí a las 2 cosas y entonces hicimos este primer estudio, que como ven dice ahí, con el Joint Center for Housing Studies de la Universidad de Harvard y con AFOBI, porque con AFOBI también nos apoyaba. Entonces, fue un estudio muy significativo. Y les voy a decir rápidamente qué fue lo más significativo. Que el inventario de casas entonces en México eran 24 millones, pero solo, y no se ve aquí el número, el 13% de la vivienda tenía una hipoteca. Sí, un número chiquitito. Decían, bueno, tienen ustedes ahí un capital enorme, porque al tener un brazo de palanca con la vivienda, la gente tiene dinero para hacer muchas otras cosas y pagando su vivienda. Esto de que el 87% de la población sea propietaria, pues se ve muy bien, pero
no acelera la economía de un país. Y bueno, estos son los que participaron del Joint Center for Housing Studies, el director, el subdirector y la investigadora que nos apoyaron. Y luego vinieron a México a hacer otro estudio sobre cómo se veían nuestros conjuntos de vivienda, que también publicamos y que tampoco le gustó al Infonavit. Pero para entonces ya no estábamos adentro del Infonavit, les digo, nos volvimos una voz independiente, en 2004 ya éramos independientes, y a partir de ahí comenzamos a hacer el estudio anual. No les voy a decir que fue muy sencillo, pero este es el 2005, y bueno, lástima que no se ve la pantalla aquí completa, porque hice el esfuerzo de que en cada uno viniera algún comentario, algún comentario sobre qué había cambiado en la vivienda. Y entonces en cada libro hay hallazgos de qué va pasando, del 2006, que criticaba que en México se había eliminado en ese momento el subsidio al suelo. Sí había subsidio a la vivienda, pero no había subsidio al suelo. Y ese es un tema que venimos jalando desde 2006. Porque si queremos vivienda mejor ubicada, tiene que haber subsidio al suelo para que sea factible esa vivienda al interior de la ciudad y no allá en lo que yo les digo, que siempre construimos la vivienda en México en lo más lejos. No en lo más verde, sino más lejos. Lo más lejos posible. Bueno, esa es la presentación. Siempre hacíamos una presentación a la que venían pues las autoridades de vivienda del país. Alguna reunión en CONAFOBI para análisis del propio estudio, más artículos en El Economista, el estudio 2007, que fue muy importante porque identificó 500,000 metros cuadrados, que otros son hectáreas, al interior de las ciudades vacantes, subutilizadas. Es que aún hoy, si hacemos un estudio del suelo subutilizado al interior de nuestras ciudades, es enorme el número, y ahí es donde deberíamos construir vivienda, porque es suelo que ya está servido, ya tiene calles alrededor, ya tiene agua, ya tiene iluminación, ya tiene vigilancia, y estamos construyendo en nuevas zonas que requieren otra vez todos esos servicios. Bueno, la vivienda y la ley, el estudio 2007, este es el que hicimos para Nuevo León, que el gobernador de Nuevo León en ese momento quiso uno para saber cuál era la situación de la vivienda en Nuevo León. Nos registramos en el REINESIT, que créanme que hasta hoy no ha servido para nada, pero hicimos el registro. También, se lo voy a ir pasando porque cada uno trae novedades. Bueno, yo entonces comencé a hacer unos libritos pequeñitos porque como al mismo tiempo viajaba por la Unión Internacional de Arquitectos, entonces escribí 3 libritos y ahí me quedé, que se llaman Arquitectura más allá de las fronteras. Y lo que hacía es narrar casos exitosos, ya sea de intervenciones intraurbanas o de intervenciones en vivienda o de rescate de zonas intraurbanas en otros países. Entonces, el anterior era el primero, el 2, el 3, y sí escribí el 4, pero ya no hubo fondos para publicarlo, ya saben que siempre ese es el tema. Bueno, el estudio 2009, también con hallazgos importantes, que se estimaba una demanda de vivienda para el año siguiente de casi 1 millón de viviendas. Bueno, la demanda sigue estando presente. El estudio 2010, donde analizamos los recursos que hay para la vivienda en las SOFOLES y en las SOFOMES, en ese momento muy en boga, y aquí está la presentación de 2011. Como les digo, yo no hice copia y no alcanzo a ver exacto, pero si ven su presentación van a ver los hallazgos más importantes de cada estudio. Después, como se comenzó a hacer algo interesante, los desarrolladores intentaron una cosa que se llamaba The Mexico's Housing Day fuera de México, en Nueva York y en Londres, y para eso necesitaban el estudio en inglés. Entonces lo comenzamos a traducir al inglés
porque era una forma de traer fondos a México para la vivienda. Entonces, esos 3 estudios los tradujimos, luego también se acabaron los fondos y ya no los tradujimos. Y aquí hay una de las presentaciones en Londres del Mexico's Housing Day. Ahí está, este era el director de Sociedad Hipotecaria Federal y el embajador de México en Londres, que por supuesto nos acompañó en las presentaciones. El director de la CONAVI y un representante de los desarrolladores. Y pues ahí estoy yo presentando algo de los temas relacionados al estudio. Está el Mexican Housing Day en Londres en 2011. El estudio de el estudio de 2012, en el cual comenzamos a hablar de la morfología de la vivienda y el problema de la baja densidad, aunque aquí mostramos ya uno de los primeros desarrollos urbanos integrales, sustentables, los famosos DUIs. Aquí está la presentación del estudio. A los 10 años, como el primer estudio nos los hicieron en 2002 para publicarse en 2004, en 2012 los invitamos otra vez a Harvard a que nos hicieran una evaluación de cómo iba la vivienda, y está integrada en el estudio 2012. Ahí está la presentación. Luego hicimos varias cosas mientras yo estaba en Sedesol. Hicimos este coloquio sobre la materia del suelo y la vivienda con todos los especialistas de la UNAM, de la UAM, de todas las universidades y de todas las instituciones sobre vivienda. Si ven, aquí está Romero, van a ver algunos, por ahí estaba Ivan Schultz, aquí estaban todos. Iba súper bien el seminario, llevábamos como hora y media y era un seminario de 4 horas, y nos castigó la ciudad, tembló, nos tuvimos que salir, ya no pudimos seguir, lo recuperamos al día siguiente, pero la magia ya no se dio, la magia del primer día se perdió, y bueno, sí lo terminamos, pero no fue lo mismo. Ay, por ahí no siguió. Bueno, también hicimos en 2013, inicia el nuevo gobierno, hicimos una mesa sobre los cambios en la visión del desarrollo urbano y la vivienda propuestos en ese momento por la SEDATU, la recién creada SEDATU en el gobierno de Peña. Ahí ven que es en el Colegio de Arquitectos, también una mesa con muchísimas gentes que ustedes conocen perfectamente porque han sido investigadores de vivienda toda la vida. Y seguimos con el estudio 2013, que se había formado ya el registro único de vivienda. Finalmente, derivado del Infonavit, se creó este registro para tener un registro anual de cuántas casas se construyen, de cuántas se registran, de cuántas se venden. Entonces ha sido un instrumento muy importante. Ahí la presentación. En 2014, aquí hicimos un análisis de cuántas viviendas rentadas y cuántas propias. Fíjense cómo ya había bajado el número de viviendas propias en proporción a la vivienda hipotecada. Ya los hogares con hipoteca habían subido al 30%. Es decir, en 10 años de hogares hipotecados 13% subió al 30%, que en materia económica es un avance muy importante porque además les da acceso a la vivienda a mucha gente que no puede comprarla. Lo que sí puedes pagar una renta, pero no comprarla en una exhibición, que eso es casi imposible para todos. Entonces fue un cambio muy significativo en la vivienda. Y bueno, ahí la presentación, en el 2015 ya comenzamos a criticar fuertemente la vivienda alejada de las fuentes de trabajo, porque el costo de transporte y el tiempo perdido en el transporte eran muy significativos. Bueno, al grado de que en algunos casos la combinación entre el pago de transporte y el pago de hipoteca superaban el 40% del salario, y eso no es factible. La gente, cuando eso pasa, abandona la casa. Por eso tenemos casas abandonadas en nuestro país, porque esa dupla nunca debe subir más, idealmente, del 25%.
el gasto en transporte y el gasto en hipoteca no deberían exceder el 25% del ingreso de la familia. Entonces, bueno, muchos problemas de este tipo. Ahí ven si nos acompañaban las autoridades más importantes. En 2015 hicimos 2 estudios, porque en los 10 años nos habíamos desfasado y ya los estudios no se hacían con los datos al cierre del año. Entonces hicimos para recuperar el cierre del año 2014 y por eso se llama Datos y Retos. Bueno, ahí está la presentación, otras juntas de CIDOC. Y hemos hecho algunos estudios interesantes que me voy a ir muy rápido. Esto era cuando eran las elecciones, como ahorita el año que entra van a ser las elecciones en el Estado de México. Bueno, pues esto era 6 años. Hace 6 años iban a hacer las elecciones. Entonces, los desarrolladores nos pidieron que hiciéramos un estudio del estado actual de la vivienda en el Estado de México. Entonces, claro, comenzamos con cómo ha crecido la zona metropolitana del Valle de México, también la de Toluca, que no la traje, pero y luego dónde hay oferta de trabajo y dónde se construye vivienda. Bueno, la oferta de trabajo está en los centros de la ciudad y se construye vivienda en las periferias, lo cual es una dicotomía, deberían de estar más cerca. Y esto crea, esto que es importante, la vivienda se construye siempre en terrenos baratos, no importa la ubicación, sino que sean baratos. Y esto crea que el tema de transporte y de traslado se vuelva muy importante, porque los de la Ciudad de México a Huehuetoca, los tiempos de traslado en todos esos transportes representaban 2 horas y costaban 29 pesos, o casi 30. Y en metro y estos otros transportes tardaba 3 horas y media y costaba 27 pesos. Bueno, pues esto no es ningún acierto para quienes viven en Huehuetoca y tienen que venir a trabajar a la Ciudad de México. Y bueno, también hicimos un estudio de las viviendas construidas en estado de 2010 a 2016 y vean, claro, en 2010 que había muchísimo subsidio a la vivienda, se construía muchísima vivienda y conforme fue cayendo, pues se construía menos vivienda. Y a veces no sabemos con claridad si es para mejor o para peor, porque irse tan lejos no ayuda a las ciudades ni a la gente. Y aquí era la vivienda que se construía en la zona metropolitana del Valle de México, y como saben, hoy en la Ciudad de México prácticamente no se construye vivienda de menos de 1.200.000. No hay vivienda más barata. Y bueno, esto también lo hicimos porque pues también hay que darle crédito a los desarrolladores que construyeron nada más en las vialidades relacionadas a la vivienda 49 kilómetros de vialidades, que significa pues la carretera de México a Toluca. Se le echaron en un año, porque esto es nada más en 2016. Y estos son las canchas que construyeron equivalentes, canchas y parques y tal, equivalentes a 3 veces la Alameda. Y bueno, el diagnóstico en general y la problemática que, bueno, les invito a que la estudien, no la vamos a ver, y las conclusiones que se debería de construir más vivienda y en mejores ubicaciones, lo cual no sucedió. Y seguimos con los estudios, el del 2016, que abordó el tema del rezago habitacional, que era en ese momento de 9.2 millones de viviendas, y se ha mantenido el 9.2, ya no ha subido, o 9, o en 8.7, o en 8.5, porque sí se ha hecho bastante labor en vivienda, pero no la suficiente. La presentación, hicimos también un estudio apoyados por el Centro MET, sobre la oferta y demanda de vivienda para mujeres y hombres de bajos y medianos ingresos y la generación millennials, que tuvo resultados tan interesantes que nos llevó a hacer otro estudio que lo van a ver más adelante. Bueno, ya me voy a ir más rápido porque resulta un poco aburrido. Es muy importante, todos estos libros están disponibles en línea, todos, en el sitio del CIDOC, que es algo así como www.fundacioncidoc.org, algo así.
pero van a estar en la exposición todos los libros, así que ahí los pueden ver, pero pueden meterse al internet y todos están disponibles, incluido este, que es el análisis de las perspectivas de la generación del milenio que hicimos con Infonavit, y en el cual la parte inicial es interesante porque hablamos de todas las generaciones, el boom, la generación de ¿cómo se llama? Boomers, de baby boomers, la siguiente, todas las generaciones hasta llegar a la generación Z, y luego las preferencias. Los millennials nos decían ahí qué preferían en materia de vivienda. Una chica dijo: yo no entiendo esta institución Infonavit, estábamos en Infonavit. Yo tengo un empleo y gano dinero. Mi papá tiene un empleo y gana dinero y vivimos juntos. Y quisiéramos comprar una casa entre los dos y no nos dejan. ¿Por qué no nos dejan? Es mi papá y soy su hija entre los dos. ¿Saben qué? Hoy sí se puede. Es decir, estos talleres que parece que no, sí cambian, sí dejan huella. Muchas de las cosas que están en la publicación hoy ya son una realidad. Entonces, vale la pena insistir en ellas. Bueno, hay ese del taller con los millennials, más juntas, el estado de 2019, ya 18, el 2019. También hicimos en 2019 esto a petición de los desarrolladores, porque sí se han dado cuenta que en nuestro país nada más criticamos, es que construyen allá en lo más lejos y las casas son chiquitas y no tienen equipamientos. Lo que nadie dice es que si quieren poner equipamientos, el municipio no les da permiso. Bueno, entonces yo quiero construir una tienda y quiero construir una biblioteca, no les da permiso. Hoy ya les da. Estos estudios y estos talleres ayudan a cambiar la política, pero en ese momento no les dejaban hacer nada con usos mixtos. Entonces hicimos este estudio de equipamiento urbano realizado por desarrolladores en 2019. Miren, construyeron 190,000 viviendas que albergan a 700,000 habitantes, que pues es la población de Saltillo. Entonces imagínense en un año construir Saltillo en vivienda. Construyeron equipamientos dentro, porque ya se permitía dentro de los desarrollos, para 4 millones de personas, ¿sí? Para toda la población de Guanajuato. Para que no digan que no lo hacen, sí lo hacen. Nada más en ciclovías construyeron 1,075 kilómetros de ciclovías, claro, no continuas, en cada desarrollo, que sería como construir una carretera de aquí a Mazatlán. Bueno, una ciclovía, no una carretera. Canchas deportivas, 2 veces las canchas que se construyeron para los Panamericanos en Lima en 2019. O preescolares, pues 19% más de los preescolares que hay en Baja California Sur, y ya no les puse las secundarias y las preparatorias, porque de todo, no sé, ahí están las secundarias, 68% más de las secundarias que hay en el estado de Tlaxcala. Centros de salud, en general, en todo había una muy buena respuesta, y era un poco para que el gobierno también apreciara el gasto que tienen los desarrolladores en este equipamiento. Y dicho esto, si hubiera un poco más de análisis, ¿quién paga esos equipamientos al final del día? El que compra la vivienda, porque se repercuten en el costo de la vivienda. Entonces, y es un gasto que debería de ser el gobierno. El gobierno es el que debe construir escuelas, y el que debe construir ciclovías, y el que debe construir parques. Si se lo deja al desarrollador, el desarrollador lo va a hacer, pero la repercusión va a ser sobre el comprador de vivienda. Al final alguien lo tiene que pagar. Entonces, bueno, aquí está el de 2019, el de 2020, que fue un estudio súper difícil de hacer por la pandemia. Los datos no llegaban, y finalmente, pues sí, la atención en 2020 fue la atención a la pandemia. 2021, que lo presentamos en agosto, septiembre pasado. Y bueno, con esto terminamos lo de CIDOC,
les decía del Urban Land Institute, que es el Instituto de Suelo Urbano, que se fundó en Estados Unidos, y el único capítulo del Urban Land Institute que existe en América Latina es el de México. Somos el único, y es un capítulo que funciona muy bien, que está integrado también obviamente por desarrolladores, y su visión es la visión inmobiliaria, y hay mucho que aprender. Les voy a pasar unas fotos de los eventos y vamos a visitar obviamente obras en construcción para hacer un análisis, por un lado del proyecto, de la oferta que iba a tener, pero también de del financiamiento y de las repercusiones económicas. Esto en la Ciudad del Carmen, otros eventos aquí en la Ciudad de México, los patrocinadores, porque hay patrocinadores del Urban Land Institute, y esto posiblemente es la única lámina que vale la pena detenernos, porque ya en 2017 decían que el mundo inmobiliario está cambiando. El mundo inmobiliario estaba centrado en las necesidades y hoy está centrado en la demanda de experiencias, no en las necesidades. La gente demanda tener una experiencia. ¿Por qué fracasan tiendas y centros comerciales? Porque la gente ya no va nomás a comprar, va a una experiencia. Y no es una atención al individuo, sino es a la comunidad. Queremos sentirnos en comunidad en estos espacios que tienen éxito inmobiliario. En lugar de esto que es la uniformidad o la conformidad, lo que se requiere es productos hechos a la medida. Si el centro comercial va a estar en Toluca, tiene que servir a la población de Toluca y a las necesidades de diversión de esa zona. Pero si va a estar en el norte, cambia. Entonces, está hecho a la medida. Antes se buscaba solo lo nuevo, ahora se busca lo nuevo, lo de ahora y lo de mañana. Hay una demanda mucho más sofisticada. En lugar de cantidad, calidad. En lugar de comprar, crear. En lugar de ser propietario, usar, prestar y rentar. Que ese es el futuro. Si suena muy aventurado, este es el futuro del mundo inmobiliario. Este es realmente el pasado. Bueno, es lo más interesante del Urban Land Institute. Fuimos a visitar obras. Esto, por ejemplo, es la torre, creo que se llama Reforma, pero es una que está sobre Mississippi. Esta es la torre que está en Insurgentes y Reforma. Entonces íbamos a visitar cómo estaba la torre. Esta, por ejemplo, no es el caso, pero si algún día la quieren analizar, es una torre con un proyecto rarísimo. Y les voy a decir por qué. Porque la parte más valiosa de la torre es la esquina de Reforma y Insurgentes, y en la esquina están las escaleras y los elevadores, cuando deberían estar las oficinas. Bueno, esa es la misma visita. También en Monterrey hicimos varios eventos del UNI. Fuimos a visitar el estadio de los Rayados, que está fantástico. Sí, esa es de las cosas maravillosas que uno hace. Y finalmente se creó un grupo de mujeres dentro del Urban Land Institute, que son promotoras, financieras, desarrolladoras, y que yo creo que hoy representan el futuro de muchas instituciones, no del Urban Land Institute, sino en general se ha integrado la mujer, y aquí, como ven, en forma significativa. Finalmente, de las cosas de trayectoria, el Foro Internacional de Mujeres. El Foro Internacional de Mujeres se creó en Nueva York en 1982, comenzó a crecer por capítulos, y el propósito es estimular a líderes en cada una de las ciudades, en cada uno de los países. Y en México, es el liderazgo de las mujeres profesionales, el intercambio de ideas frente a los retos, y hoy agrupa 7,000 mujeres líderes de 34 países. Perdón, me equivoqué. Esto es cuando me invitaron a ser presidenta. Fui presidenta del International Women, del otro, del ULI, por eso en la actividad, y también ya hasta se me olvida. Y fui presidenta del ULI de 2018 a 2020. Entonces esta es la toma de protesta. Y
¿cuáles eran las actividades del ULI? Que hoy ya no son. Era reunirnos con líderes de opinión del país. Aquí tuvimos una reunión con Carstens, que era el gobernador del Banco de México, para tener una charla sobre la situación económica, monetaria en nuestro país, o con Luz María de la Mora sobre las energías limpias, que pues la acabaron corriendo, como saben, una experta en temas energéticos, o asistir a los eventos internacionales del Urban Land Institute como capítulo México. En esa ocasión en Miami, estas éramos las mexicanas que fuimos, y hay una representatividad. También no hay muchos capítulos en América Latina, pero sí hay en México, en Panamá, en Chile, creo que son los 3 que hay en Latinoamérica. Y es una manera de promover. Esta era la presidenta entonces del Urban Land Institute. Fuimos a visitar, entre las actividades, les digo, todas eran de vanguardia, ir con Carsten, pero ir también a ver la construcción de nuestro aeropuerto. Y como ven, es una tragedia, ya estaba adelantadísimo cuando lo vimos. Hoy todo esto está desmantelado. Y bueno, otro evento en Barcelona, aquí nos acompañó la embajadora de México en Barcelona, la presidenta. Esto en Toronto, que nos acompañó la fundadora del IWF en México, es Luz Lajus, que en esa ocasión fue nombrada le dieron alguna mención especial. Y vean qué interesante, sí es de veras estimular a líderes. Ustedes sabían que había una bióloga, dos que ganaron el premio Nobel, mujeres, en 2018, el de física, y en 2018 el de química. 2 mujeres, una canadiense y una norteamericana. Entonces, es visibilizarlas, porque en el mundo de hombres, de veras que las mujeres se desvisibilizan, y esto pues ayuda a hacerlas visibles. Y son ellas 2 han las 2 premios Nobel. Bueno, y nuevas socias de IWF, y finalmente en 2020 no hubo de otra, ¿verdad? Cambiamos de modalidad, nada de presencial, todo por Zoom, y la primera reunión que tuvimos fue con el doctor Francisco Moreno para que nos explicara cómo cuidarnos ante la pandemia, ¿no? Temas en verdad de actualidad. Y bueno, ahora sí ya pasamos a los proyectos arquitectónicos. Este primero que les vamos a presentar es un proyecto muy ambicioso, muy es un proyecto muy ambicioso. Era la creación de una nueva porción de ciudad en Celaya, en el Bajío. Maestra, tengo una propuesta. ¿Podríamos ver la presentación aquí en el auditorio sin el formato presentación? Porque creo que aquí no estamos viendo todas las imágenes. Sí, yo no, te lo cambio. Si sales de presentación. Yo no tengo problema. Y lo que no se va a ver es la columna. Sí, es que sí, exacto. Sí, ahí se ve toda la lámina, aunque se vea más chica. Sí, porque en las otras no era muy importante lo que estaba a la izquierda de la pantalla, pero ahora sí, porque es parte de los planos. Bueno, les voy platicando que es un proyecto muy ambicioso porque era la creación de una porción de ciudad, pero una ubicación interesante porque tenía equipamientos en 1 kilómetro y 2 kilómetros de distancia. Ya encontrábamos todo, escuelas, jardines de niños, y además se iban a construir otros aquí. Es decir, ya estaba muy conectada esa zona, entonces pues se prestaba para esta propuesta. Ahí la ven. ¿Quieres seguir tú? Hoy va a hablar poco Pepe, ya le traje sus bocecitos, porque andan con la voz. No voy a recibir mi cheque el día de hoy. No le está ¿Por qué respondiendo. no lo dices tú cuando dices Ah, bueno.
Entonces, bueno, la ubicación precisamente está en la periferia inmediata de la ciudad, pero con muy buena comunicación, entonces sí se prestaba para este desarrollo urbano. Aquí lo ven como ya forma parte de la red vial de la ciudad, que esta es la red vial, el transporte le pasa aquí enfrente, el transporte público, y tiene algunos elementos interesantes dentro del propio terreno. Inclusive aquí ya existe un parque lineal. Entonces era darle mucho mayor relevancia al parque lineal que ya existe en la ciudad de Celaya. Aquí está el terreno, y como ven ya tiene transporte público en toda la periferia. Entonces, y hay ya desarrollos de este lado también. Entonces ya había quedado como sándwich entre la ciudad y el desarrollo futuro, entonces tiene muchas virtudes. Y nosotros comenzamos con la creación, aquí está el parque lineal que existe, y nosotros pensamos en crear un eje de desarrollo verde para el parque exterior, de alguna manera replicarlo adentro del desarrollo. Sí, aquí la idea era generar este corredor verde, esta gran rambla, con la idea de poder unir los diferentes puntos del polígono que estábamos trabajando, y se tiene una construcción antigua muy bonita, es un casco de hacienda que la respetamos y la consideramos como eje de desarrollo, y existe ya en el predio una zona arbolada en este mismo eje, afortunadamente. Y lo que tratábamos de hacer aquí era un balance dinámico en la propuesta que hicimos para poder hacer un balance de densidades, de alturas y de usos del suelo. Esta fue la idea que generó la Gran Rambla, en donde la mixtura de usos era lo más importante, en donde teníamos, se remataba este elemento con el casco de hacienda, y teníamos de un lado de la Rambla, toda la parte baja eran restaurantes y comercios bajos, y en la parte superior teníamos vivienda de densidad alta y de un metraje muy bajo, tratando de atraer gente joven en esta área. Enfrente teníamos una zona comercial bajo, que era la vocación del suelo en este desarrollo, y toda la planta alta manejar oficinas. Los primeros, el programa que teníamos, y después de un análisis, y los propietarios definimos que íbamos a tener una mixtura incluso de vivienda. Esta es la zona de vivienda. Había una vivienda en la parte alta, en el rango más alto. Teníamos la vivienda de densificación, una vivienda de densidad baja, una parte de densidad social y una parte de densidad media, teniendo toda esta zona comercial y usos mixtos, teniendo la Rambla que viene en este punto y se vuelve a generar. Este viene siendo el primer croquis que vimos, que teníamos estos accesos para poder rematar en el casco de hacienda. Como área verde, que se convierte en la Rambla, sería esta, y sigue con verde, y aquí la hacienda, que la idea de la hacienda era respetarla y hacerla un lugar, ya sea para eventos o para fiestas o para cultura, porque es una herencia muy bonita que había y de valor, no de valor como otros monumentos, pero de valor histórico interesante. Y en esta zona, haciendo el análisis de equipamientos, se decidió tener un equipamiento de salud fundamentalmente, combinado con zona de comercios y oficinas médicas.
Esta fue la primera propuesta que hicimos, en donde se ve claramente la rambla principal, las zonas verdes que se unían y nos daban la salida y la integración a toda la ciudad, o sea, abríamos a la ciudad. En la zona de vivienda de alto nivel teníamos una parte de baja altura, era vivienda unifamiliar, y teníamos una zona de edificios de alturas medias altas, llegando de 8 a 10 niveles. Teníamos esta zona de oficina central en la rambla principal, eran de 10 y 12 niveles. En esta zona teníamos hotelería y recreación. Esta era la zona de jóvenes que habíamos propuesto. Aquí era una zona de vivienda media baja y vivienda social, que la teníamos en esta zona de aquí, y teniendo aquí una franja completa de vivienda media, y teniendo en la punta el hito del conjunto, en donde teníamos una torre de oficinas y comercios de 30 a 40 niveles de altura, para que funcionara como un elemento distintivo que nos dé una idea de marca y generar una identidad propia del lugar. Y esto que ven aquí es el casco de la hacienda. Entonces es una hacienda muy bonita que había que conservar, y claro, y los propietarios que nos invitaron a hacer el proyecto estaban convencidos que había que conservarla. Esa es una etapa posterior, la que vimos anteriormente, fue la primera propuesta, haciendo el análisis de la zona residencial, hicimos esta nueva propuesta, que fue la que finalmente fue aprobada. Aquí tenemos el conde de la Rambla, en donde tenemos la mixtura de usos, la vivienda multifamiliar, una vivienda baja, era una vivienda de densidad de jóvenes, lo morado vienen siendo comercios, estos serían la zona de oficinas, esta zona sería hotelería, y toda esta zona sería una zona comercial totalmente baja, era de baja altura. La idea que tuvimos era poder generar, crear un sentido de identidad de marca, dar una imagen diferenciadora a todo el desarrollo, tener una arquitectura de espacios dinámicos, sostenible, flexible, excepcional y único. Esos fueron los conceptos con los cuales trabajamos el concepto fundamental del desarrollo del polígono. Estas son las imágenes que teníamos. De la Rambla, teníamos una zona de 2 niveles de comercios, la zona de oficinas, la zona de restaurantes enfrente, y la zona de vivienda para jóvenes en las partes superiores de la zona de restaurantes. En esta zona tenemos el casco de Hacienda, la Rambla remataba, y en esta zona tenemos una gran plaza en donde teníamos un espacio para eventos públicos y de actividades sociales, un espacio público que fuese utilizado en una forma mucho más dinámica. Y bueno, el proyecto les encantó, pero se vino la pandemia, está Y la seguridad en Celaya ha sido uno de los puntos que se está esperando a que mejore, para poder iniciar. Está detenido, como muchos de los proyectos. Bueno, este fue un concurso al que nos invitaron a 4 grupos a participar para viviendas aquí en la calle de Luisiana, y eran 129 departamentos, y la propuesta que nosotros presentamos fue esta. Sí, la norma en este proyecto era tener 6 niveles de altura, en donde propusimos una imagen de esta forma. Teníamos aquí varios prototipos de 100 a 130 metros cuadrados, y esta era la calle principal que le dimos nosotros más importancia.
distancia fue a Luisiana. Teníamos el acceso al edificio vehicular por la zona de Luisiana, y la zona peatonal teníamos dos accesos que los vamos a ver posteriormente. Estos eran elementos de escaleras que subíamos a los roof gardens de todos los departamentos que quedaban en los penthouses. Y que abonaban a la morfología para tener un edificio más que se distinguiera del resto de los edificios. Aquí algunos de los croquis. Sí, fundamentalmente pensamos en tres grupos de edificios, tener tres bloques de edificios que estuviesen articulados con plazas, una columna vertebral y plazas abiertas. Lo vamos a ver en las próximas láminas. Hicimos formalmente estudios cómo queríamos jugar con las morfologías internas para darle un interés al edificio diferente a lo que se puede hacer y generar un sentido de identidad propia al desarrollo. ¿Ves? Fueron primeros estudios de las fachadas, y como les comentaba, teníamos aquí en planta baja, teníamos tres volúmenes que manejamos. Este era el acceso de Luisiana, teníamos un gran atrio de acceso, y teníamos las plazas de articulación, las circulaciones, encontrarse con nuevas plazas, encontrarse nuevamente con nuevas plazas. Se podía tener acceso peatonal sobre la calle de la Rama y otra calle de Luisiana, tener todo lo que eran las amenities en planta baja. Aquí tenemos la zona de la alberca, juegos infantiles. Teníamos cuerpos de agua que formaban parte de las circulaciones para poder generar interés dentro del desarrollo. Y en esta parte del resto de las amenidades, el gimnasio y una ludoteca y un salón de usos múltiples. Tenemos diferentes prototipos en cada uno de los bloques, que empezaban en 100 metros y terminaban en 130 metros. Eran departamentos de 2 y de 3 recámaras en cada uno de ellos. Y 2 niveles de estacionamiento con una losa de transición entre el estacionamiento y la vivienda. Y aquí la complejidad que siempre es el estacionamiento, no meter tantísimos coches, pero finalmente logramos una circulación bastante clara y funcional. Esta era en planta la ubicación de los diferentes prototipos. De 2 y 3 recámaras. Este es el espacio interno, tenemos el cuerpo de agua, tenemos los elementos de transición a los diferentes núcleos de los tres núcleos del edificio, teniendo también terrazas superiores en diferentes niveles para poder, esa idea siempre la hemos seguido manejando, para poder manejar espacios abiertos en diferentes niveles. Este es un proyecto que se hizo en 2016, antes de la pandemia. Desafortunadamente no tuvimos suerte, no ganamos este proyecto. Quedamos en segundo lugar. Estas son las imágenes de la alberca con cómo juega la independencia cada uno de los edificios, y tenemos como articuladores todas las zonas verdes. La zona de la piscina, con esa zona de paso entre la entrada y el primer edificio y el segundo, y el juego de los volúmenes entre los edificios. Algunas de las imágenes que se iban a crear por estos por esa circulación, pues la circulación no se iban abriendo espacios, se cerraban espacios, teníamos atrios internos para generar una diversidad espacial dentro del conjunto. Y bueno, nos vamos a este residencial Sherman sobre la calle de Nuevo Polanco. En Nuevo Polanco, ¿no? La colonia Granadas, también un edificio de 177 viviendas, está mal el año, ¿no? Era 2009. Era 2009 el proyecto, sí.
Y me pareció que era más reciente. Puede ser más reciente, sí. Bueno, no le haga mucho caso a nadie. El edificio ya está terminado. Esta viene siendo, este viene siendo Ferrocarril de Cuernavaca, este siendo Mateo Alemán. Esta bien es prolongación Molière. La ubicación es realmente muy interesante. La densidad es una densidad muy alta, es una densidad de 705 viviendas por hectárea, en donde tenemos una tipología de 1, 2 y 3 recámaras. Aquí es la primera vez que estamos haciendo vivienda de una recámara y tuvieron un éxito inusitado las pequeñísimas viviendas de una sola recámara. Fueron croquis iniciales del desarrollo, otro croquis de fachada que estamos estudiando, toda la planta baja por la zona, la locación es comercial, toda la planta baja es comercial y tenemos en la primera planta todo lo que viene siendo las amenities y el desarrollo del edificio superior. También están trabajando en diferentes niveles de terrazas, roof gardens, para que tuviese una diversidad de espacios verdes. El terreno es un terreno pequeño, son 3.000 metros para las 200 viviendas. Este ya viene siendo un desarrollo un poquito más estudiado, un poco más adelante el proyecto, y tenemos unas imágenes que... Y aquí hay que aclarar que no lo pusimos, perdón, en la presentación, que este proyecto lo hicimos en sociedad con el arquitecto Yuri Saborini. Lo hicimos en conjunto. Hay que aclararse. Entonces aquí aquí trabajamos parte de nuestras formas que son repetitivas, y es la memoria que tenemos en el despacho, son las que tratamos de generar, esas memorias que nos dan una serie de imagen al despacho. Tenemos las terrazas en diferentes niveles igualmente. Este es el esquema final, en donde toda la parte baja se generó la estructura, bajamos las columnas con estas redes. Aquí el calculista que tuvimos, el estructurista, fue extraordinario, porque entendió perfectamente lo que queríamos hacer y le encantaron estas formas de bajar las cargas a través de las redes. Fue una muy buena interacción con el desarrollo de diseño estructural. Aquí vemos un corte donde tenemos los 4 niveles, tenemos las 2 torres. Es una torre que da hacia Ferrocarril de Cuernavaca, tenemos el motor lobby y la torre complementaria en el sentido, tenemos 21 niveles de altura. Esta es la imagen del edificio, donde tenemos algunas terrazas que algunas no se hicieron, los desarrolladores finalmente hicieron algún cambio. Fue tal el éxito cuando hicimos la presentación del proyecto, que inmediatamente llegó otro de los desarrolladores de la zona y les compró el proyecto. Y les dijo, te compramos el proyecto. Y entonces lo cambió como... Sí. Entonces, lo modificó. No lo modificó. El proyecto modificó, hizo unas fachadas mucho más comerciales, pero utilizaron exactamente el mismo proyecto que se presentó. Sí, el proyecto en planta es el mismo, pero modificaron la solución de fachadas para hacer unas fachadas comerciales, más económicas. Y todos estos huecos pues, se los quitaron. Se fueron en el camino. Ahí está la planta y la ubicación. Tenemos aquí el motor lobby, tenemos aquí el motor, ¿puedes pasar la otra? ¿Lo anterior? Sí, este es el motor lobby, este es el Ferrocarril de Cuernavaca. Por Mateo Alemán teníamos el acceso al estacionamiento, y tenemos aquí los 3 diferentes prototipos que se manejaron. Y bueno, no les ponemos fotos de cómo se ve actualmente. No, porque es otro. Es la misma planta, es exactamente una fachada el mismo proyecto, diferente, pero modificado. Y yo tengo una amiga que vive ahí, así que ya fui a ver el departamento es igualito, pero las fachadas le cambió la cara.
pero fue un éxito para quienes nos contrataron a nosotros, estaban fascinados que vendieron el proyecto completo. No, y que ya nos llegamos con proyectos. Ese es un ejercicio que se hizo en Tijuana. En Tijuana trabajamos un poco, hicimos 2 proyectos en Tijuana. Este es un proyecto de playas de Tijuana, que fueron 96 viviendas. Con el estudio de mercado que se hizo, estaba orientado a tijuanenses, pero gran parte era para los americanos de San Diego, que no pueden pagar una casa en playa, un departamento en playa, que se comprara en Tijuana. Ese fue el concepto del edificio. Entonces, esta viene siendo, en ubicación teníamos aquí una avenida y del otro lado teníamos el mar. Entonces, propusimos todas las circulaciones externas cubiertas con esta doble fachada de metal perforado, color cobrizado, y tener el motor lobby en esta área y pasar, seguir todo el desarrollo se desarrollaba con vistas hacia el mar. Este fueron los primeros croquis de donde salieron del render que acabamos de presentar. Este viene siendo la estudia de las fachadas, donde queríamos generar un sentido de identidad un poco diferente a los demás, trabajar nuevamente la idea de terrazas en diferentes niveles, y lo desarrollamos en esta forma, teniendo el estacionamiento en esta parte y bajando a un nivel de estacionamientos. Tenemos 3 diferentes prototipos, eran de 2 y 3 recámaras cada uno de ellos, la zona pública de albercas, jacuzzis, y esta es la zona de mar. Y uno de los propósitos era que todos los departamentos vieran al mar. Por eso las circulaciones pues, se optaron porque estuvieran por atrás, aquí el motor lobby, y así todos tenían una buena porción de mar como vista, porque pues es lo que más buscan, lo que más se busca cuando están al lado del mar. Y eso fue un acierto. No se construyó inmediatamente, pero ahora está en construcción. Tenemos que ir a ver cómo lo están construyendo. Porque también, aunque fue 2009 o 2007, la crisis de 2008 también le pegó y el desarrollador ya no quiso meter dinero, entonces lo dejó en stand-by. Pero ahora que acabamos de ir, vimos que ya está en construcción. Ya está en proceso del proyecto. Sí. No sé si quieres... Esta viene siendo la misma idea que se tenía. Esta es la imagen. Esta es la imagen hacia el mar. Bueno, hacia el mar, los departamentos, y estas son las circulaciones. Bueno, y este es un condominio que también está en... Este está en el centro de Tijuana. Es un edificio que está ubicado en el centro de Tijuana. Aquí la teoría fue generar departamentos desde 60 hasta 80 metros cuadrados. Todos los departamentos los producimos en 2 niveles. En 2 niveles todos los departamentos tienen terraza por el clima benigno de Tijuana. Y los materiales aquí fueron metálicos, era un recubrimiento metálico y aplanados. Y teníamos aquí la intención plástica de jugar con elementos que fueran modificándose para ir teniendo una imagen urbana de mucho movimiento y que generara interés dentro del mismo desarrollo. Estos son únicamente 20 viviendas en un terreno de 1.200 viviendas y tenemos de 1.200 metros y tenemos una densidad de 166 viviendas por hectárea en este. Creo que es una densidad media alta bastante razonable. Y como estamos utilizando todo el terreno en estacionamientos, las terrazas fueron fundamentales para tener la expansión del espacio. Aquí podemos ver jugamos con diferentes aperturas en diferentes lugares, departamentos que fueran en una forma, luego buscábamos otras formas en las esquinas para poderlos manejar y también uníamos, fueron 2 volúmenes en la siguiente celda,
No, pero los prototipos eran todos eran 2 pisos, teníamos acceso, teníamos el acceso, teníamos una estancia comedor, teníamos su terraza, teníamos una recámara en planta alta y subíamos a 2 recámaras superiores o un estudio únicamente en la parte superior. Estos departamentos eran de 110 metros cuadrados. Y como fueron 2 volúmenes, unimos los 2 volúmenes con estos puentes para poder generar un poco de permeabilidad del edificio. Y bueno, desafortunadamente no se construyó. No, ese quedó fuera. Sí hubo muchos conflictos con los propietarios y entregamos el proyecto y creo que entre ellos ya no hubo la sinergia. Y ese es un proyecto en Valle de Bravo que está también se congeló por la pandemia, pero está ahorita en proceso, de reactivación y tal vez de obtención de licencias. Entonces es un conjunto que se llama Villas del Monte y son 20 viviendas en un terreno alto en Valle de Bravo, donde quisieron optimizar al máximo el uso del terreno, entonces por eso las casas están en línea, un terreno bastante complejo. Sí, con una pendiente, la idea del proyecto fue esta idea de tener una calle donde teníamos unas volumetrías diferentes que nos fueran generando un ambiente pues más campirano, mucho más informal de Valle de Bravo, utilizando los sistemas constructivos de Valle. Empezamos a analizar las estructuras, cuáles eran las estructuras que queríamos utilizar, empezamos a hacer estructuras de árbol, en madera, pero terminamos con una estructura más convencional para poder llegar al estudio económico y tener una realidad de proyecto. Y el terreno, como ven, verdaderamente complejo. Esta parte donde están ubicadas todas las viviendas, en 2 líneas, porque el terreno también cae así, sí, entonces sí, una y la otra. Sí, no tenemos aquí una gran pendiente y la calle... Pero la calle era la que tenía, esta S es el acceso. Es el acceso. La única forma de lograr subir era hacer una S muy larga para lograr llegar a la altura del terreno. Sí, teníamos aquí 2 prototipos, un prototipo de casa más pequeña y un prototipo de casa mayor. Rematamos con el contrado. Tenemos aquí 23 casas, son 23 casas en este proyecto. Bueno, aquí ven la complejidad del terreno, ¿no? Esas son las curvas de nivel, entonces sí está así. Es un terreno que tiene una complejidad bastante. Y lo que nos ayuda es que llevamos a varias gentes y los propios propietarios y nos decían, no, es que en Valle todo es así, subes con el coche así. Bueno, está bien. Pero le dijimos, no puedes subir así, tienes que darle una S porque esa te da desarrollo para que no sea tan pronunciada la subida. Y entonces estas son algunas de las imágenes de las casas pequeñas atrás y las casas más grandes hacia adelante. Sí, el concepto fundamental en Valle fue tener su terraza abierta en la parte que es donde se vive en Valle todo el tiempo, con su chimenea en la parte exterior e interior, tener un acceso, estancia comedor, y se bajaba a la zona de recámaras para poder tener la adecuación al terreno. Sí, esta viene siendo la topografía. Ahí ven qué topografía. Y cómo nos fuimos adecuando para poder tener los menores movimientos de tierra y tener las casas, y hay una muy buena vista hacia el lago, entonces no existe ningún obstáculo en ninguna de las casas hacia el lago. Y tampoco pierden privacidad porque esta casa pues tiene su privacidad y esta da hacia el otro lado, entonces no se ven unas a otras. En la imagen, los materiales que estamos proponiendo, es tabique, muros de tabique aparente, tener su viguería, tener espacios de dobles alturas en las partes de la estancia y las partes de las recámaras que darían en esta zona.
para generar este ambiente un poco informal, más de recreación. Y también los materiales son muy de la zona. Quisimos usar lo más que se pudiera los materiales que ya existen en Valle. Esta es una imagen desde la parte baja del terreno. Tenemos en la parte, las casas que van en la parte de abajo, las zonas de recámara, la zona de estar y las casas que van en la parte superior. Bueno, y con vamos a terminar hoy. Es un conjunto de vivienda que sí está construido, está aquí en la Ciudad de México, en la calle de Humboldt, y bueno, presentaba la complejidad de que es zona perímetro B del centro histórico, y entonces hubo que presentarlo ante la Dirección de Centros Patrimoniales. Digo, para que entendamos también un poco cómo a veces hay una exageración. Este es un estacionamiento que existe en la calle de Humboldt. Este es el terreno donde nosotros construimos. Como ven, pues contexto no hay. Al contrario, el contexto está terriblemente mal. Pero bueno, fue un reto escuchar las opiniones de las autoridades. Entonces, es de las primeras propuestas del edificio, y lo que querían en el centro histórico es que utilizáramos materiales que se han utilizado en el centro histórico. Bueno, tuvimos que hacer un estudio en el propio centro histórico para mostrarles qué es lo que se ha hecho en el centro histórico, y que pues hubiera una mayor posibilidad de uso de materiales, porque primero era que usáramos tesontle. Pues no todos los edificios en el centro histórico tienen tesontle, y es un material pesado, bueno, no sé si tan pesado, pero muy complicado de mantener. Entonces no es el ideal para un edificio de viviendas. Entonces, bueno, ahí fuimos dialogando muy amablemente para ir... Hicimos una presentación de muchos proyectos, fue realmente un maratón. No, sí, nos fuimos a... Pero finalmente Lina aceptó que trabajáramos estos elementos verticales para poder jugar con espacios más abiertos y más cerrados, que fue lo que propusimos. Propusimos nosotros un color tesontle. El color sí era tesontle, y los desarrolladores finalmente no lo hicieron, pero esa fue la propuesta y la aceptación de la licencia. En la parte baja teníamos también una zona, teníamos una zona cerrada, en donde todo es un elemento metálico. El acceso subíamos medio nivel, bajamos medio nivel, y para darle capacidad de autos, que en este momento la norma no pedía, en la parte baja tenemos dos autos uno detrás de otro. No, uno arriba del otro. Sí, los elevautos. Sí, con elevautos. Estos fueron diferentes estudios que hicimos para poder tener diferentes formas del manejo de los elementos verticales que quisimos proponer. Esta fue finalmente la propuesta que fue aceptada, en donde tenemos un juego diferente de elementos verticales. Tenemos balcones de dobles alturas, algunos balcones que son únicamente de una sola altura, y para poder generar esta imagen que dentro que sí quisiéramos mencionar que esta es vivienda social media. No es una vivienda de lujo, es una vivienda social media. En la parte hacia la calle, los departamentos tienen 60 a 63 metros cuadrados, y en la parte posterior 55 metros cuadrados. 2 recámaras, 2 baños. Esta es la zona de estacionamientos. Es interesante que es un terreno de 530 metros cuadrados, en donde tenemos una densidad de 786 viviendas por hectárea.
es elevadísima, la densidad es realmente muy elevada. La propuesta que hicimos fue en la parte frontal tener esos departamentos, tener tres departamentos en la parte posterior, por 7 niveles tenemos 42 departamentos. Aquí lo que hicimos fue tener el acceso, la estancia comedor, tener cocina y patio de servicio, y tener una recámara y la segunda recámara principal con su baño integrado. Son 60 metros cuadrados, y aquí hicimos una propuesta muy interesante. La recámara, no sé, hay otra planta. Desaparece la planta. Sí, pero esta recámara la propusimos por la ubicación del edificio, que pudiera ser rentada por Airbnb, que se pudiera colocar una estaría puerta. Así. Esta puerta, esta de aquí de la reja, esta es la entrada del departamento. Aquí está la sala comedor, la cocina, la sala comedor y las 2 recámaras con 2 baños. Entonces, el que quisiera hacer su departamento con un cuarto Airbnb para rentar, podría cerrar esta puerta y abrir una puerta o poner una puerta aquí. Si era nomás poner una puerta aquí. Y entonces el del Airbnb entra y el dueño del departamento entra por aquí, y el día que ya no quiere que sea Airbnb, nada más cambia la puerta aquí. No, y se hizo eso porque cuando se analizó la población del centro histórico, había muchas parejas mayores que no tenían hijos, que vivían solas, o parejas muy jóvenes que no tenían hijos, y que podían con eso hacer el pago de la hipoteca, con el pago de la hipoteca. Si rentaban el cuarto en Airbnb, ya tenían un ingreso para el pago de la hipoteca. Entonces, sobre todo una pareja joven que se iba a esperar 3 o 4 años a tener un bebé, pues podría rentar el cuarto en Airbnb, más que está exactamente, no había creo que su ubicación, ¿verdad? Pero está a 1,5 cuadras de la Alameda. Sí, está muy bien ubicada. La ubicación es extraordinaria. Casi una media cuadra larga de Juárez. Sí, la ubicación es espléndida, hay todo alrededor, todo, no hay un solo servicio que no exista en la periferia. Entonces, bueno, esta idea del Airbnb era precisamente para eso, para buscar un nuevo esquema financiero, para que quien compre tenga otro tipo de posibilidades, que aunque no es la responsabilidad del arquitecto, pero cuando se lo propusimos a los propietarios, nos encanta. Vamos a ofrecerlo para el que quiera rentarlo en Airbnb, movemos la puerta. Lo que no se podía, no quisieron los dueños tampoco hacer, es que los Airbnb piden que haya algún café o algún lugar donde comunitario. Dijeron, no, eso sí no lo vamos a hacer porque va a destruir el edificio. El que quiere estar en Airbnb, a media cuadra está Sanborns, sí, cierto, al final, cruzando la calle hay un Sanborns, que vayan a tomar su café a Sanborns. Pero era una opción para el edificio. Sí, aquí es donde podemos ver los autos elevados en esta planta, la planta sótano y los 7 niveles de departamentos. Y en como las vieron, partes superiores se tienen construidas pérgolas que se utilizan como penthouses, como roof garden. Y para evitar el costo de rampas, lo que hemos hecho en varios edificios en terrenos así confinados es, si vieron, había una rampa para arriba y una para abajo en la entrada. Entonces tienes los 2 niveles sin ninguna rampa que los comunique. Son 2 niveles diferenciados de estacionamiento. Y esto, aunque no lo crean, es el edificio terminal. Yo sigo viendo la foto, la tomé yo y dije, no parece render. Pero es el edificio terminal. Nos cambiaron el color, cambiaron el color, pero conservaron toda la morfología del edificio, se conservó, teniendo estos elementos de doble altura, estos de una altura, las terrazas se iban moviendo. Y entonces lo que los dueños seguramente sabían, pero sucedió, es que en 4 meses se vendieron todos los departamentos que dan a la calle. Todos. Los de adentro, con más de trabajo. Aunque los de la calle puede ser que tienen ruido, la vista es más bonita.
Los de atrás, los que están elevados sí tienen vista bonita, los que están abajo no, porque ese estacionamiento que vieron envuelve la parte posterior. Entonces ven a un estacionamiento. Aquí lo podemos ver. Sí, ahí ven, ese es el estacionamiento. Entonces, claro, los que están en los niveles bajos tienen esa vista y fueron más complicados de vender. La gente sí busca tener vistas más amplias y no un estacionamiento de enfrente, pero pues eran las características del terreno. Y ahí está otra vista de la entrada. Como ven, este es Humboldt 47 y el estacionamiento es Humboldt 45. Y pues con eso terminamos el día de hoy. Una presentación a lo mejor un poco más acelerada, pero nos da tiempo de oír sus comentarios y invitarlos a la próxima reunión, que sí vamos a tener que comenzar la cátedra a las 6, porque es la última y nos dijeron que solo tenemos para presentación media hora o 35 minutos y después se hará la clausura y después los invitamos a todos a la exposición, que la verdad está quedando muy bonita. Ya ustedes la juzgarán, pero estamos abiertos a sus comentarios, tenemos un espacio pequeño, pero abiertos a lo que ustedes gusten comentar o lo que gusten preguntar, etc. Gracias, Pepe. Me gustaría saber su opinión sobre la gentrificación, sobre todo porque frente a los terribles problemas que ocasiona lo que ustedes han mostrado, estas ciudades extendidas donde no hay equipamiento y donde hay que llevar todos los servicios, la opción parecería ser poblar, digamos, las partes centrales de la ciudad. Sin embargo, en muchos foros se encuentra como si fuera el quinto jinete del apocalipsis y fuera todo lo malo, lo cual yo desde luego disiento, ¿no? Entonces, me gustaría a ustedes, con el expertise que tienen de vivienda, ¿cuál sería su opinión? Y si es posible encontrar elementos positivos, ¿cuál sería el tipo de gentrificación deseable? Gracias. Yo creo que el construir vivienda en los centros históricos es un aspecto muy positivo, porque es la mejor forma de preservarlos y de evitar su deterioro. Cuando la gente vive el centro, lo protege. Siempre lo he dicho, no más hoy, a través de los años, que lo peor que le puede pasar a un edificio es estar desocupado. Y lo peor que le puede pasar a una ciudad es estar desocupada, porque los ocupantes son quienes se ocupan, ahora sí que doble mención, de que esté funcionando, de que esté limpio, de que esté todo funcionando con el funcionamiento que requiere. Entonces sí hay que construir vivienda en los centros históricos. Lo ideal es construir una vivienda que mezcle a la gente. Entonces, ¿qué han hecho en otros centros históricos? En edificios como este que acabamos de ver de Humboldt, bueno, pues sí, los departamentos que dan a la calle son los mejores y a lo mejor esos no tienen ningún tipo de apoyo, sino se venden a los precios normales. Pero algunos de los que dan atrás, por decir algo, el 20%, están etiquetados para pobladores que trabajen en el centro, tienen que tener varias, y que ganen menos de cierto salario. Y entonces puede haber un apoyo ya sea del gobierno de la ciudad o de alguna fundación que esté interesada en salvar nuestras ciudades, y entonces comienzas a mezclar a la gente y evitas la gentrificación, porque generas que un 20% de la población del edificio sea local, que radiquen en esa parte de la ciudad y que tengan bajos ingresos. Ahora, en lugares de mucho valor que hacen vivienda social, la vivienda social está etiquetada, porque casi siempre son en renta, aquí son en venta, pero cuando es en renta, la vivienda social la puede rentar quien gane hasta tal salario. Una vez que gana más, se tiene que ir. Claro, en México es más difícil. Esto lo he visto en ciudades de Estados Unidos, que pues
todo lo que gana está declarado. Entonces, el empleado que pasa, no sé, en alguna de las ciudades, el tope de ingreso anual era, no me crean bien, pero más o menos $80,000. Si ganaba al año más de $80,000, tenía que salirse, porque esa vivienda está etiquetada para la gente de ingresos reducidos. Entonces sí hay fórmulas, pero hay que tener voluntad política, hay que tener algunos recursos y hay que tener brazo firme. Entonces, sí se puede hacer. Y son los mejores centros históricos los que logran esta mezcla de población. Nueva York lo ha tratado de hacer y le ha costado mucho trabajo, porque lo quisieron hacer muy forzado. Quisieron que en el mismo edificio de departamentos de quién sabe cuántos millones de dólares hubiera vivienda social. El roce era demasiado fuerte. Lo han logrado hacer en barrios donde la vivienda no es tan disparadamente diferente en precio, la vivienda social de la vivienda, como le llaman, al mercado libre. Entonces mezclan estas dos y esa es una forma de evitar la gentrificación. También tienen reglas muy claras, Los que compran o rentan en esos edificios no pueden dejar basura en los pasillos y no pueden dejar la bici en los pasillos y no pueden poner en los balcones ropa a secar. Sí hay una reglamentación, porque por supuesto que esas conductas deterioran el valor del edificio y deterioran la imagen del edificio. Entonces sí tiene que haber una reglamentación estricta, pero sí se puede. También es posible, lo que ya hicimos un ejercicio, Sarita y yo, y ya lo presentamos aquí, en donde se les da la primera opción de compra-venta a la gente del lugar. Es un esquema que es posible, ya lo hicimos nosotros en Luis Moya y funcionó para los desarrolladores y para los ciudadanos. Pero ahí lo que fue es que hicimos nosotros una labor social, porque durante la construcción, con Infonavit y con las autoridades, hicimos algunas reuniones con los líderes del área y les presentamos el proyecto y se les ofreció. Tienen X tiempo para la gente que esté interesada, puede tener ustedes primera opción de compra para no dejarlo y sí tener acceso a esta vivienda. Y funcionó muy bien. Sí la compraron. Por supuesto. Felicitaciones a la arquitecta Sarita Toppelson y al arquitecto Pepe Grimper. Extraordinaria cátedra, impresionante trabajo, un fuerte abrazo de Elsa Prieto de Veracruz. Y damos la palabra a Ricardo Cruz, por favor. Buenas noches, feliz año a todos. Yo, bueno, son preguntas más, pues, digamos, técnicas, ¿no? Tengo una duda en este proyecto de condominios, ¿no?, de Tijuana, sobre el nombre. No sé si es una confusión mía, que en la presentación dice Villas del Monte, yo lo confirman, porque me imagino que ese es el nombre de las casas, esas espléndidas de Valle de Bravo. Entonces nada más preguntar bien el nombre de ese proyecto. Pedirles también, no sé, me gustaría mucho ver fotos del interior del último proyecto que presentaron, ¿no? Está este patio estrecho, ¿no?, que recuerda mucho los patios de vecindad, pero no longitudinal sino transversal. O sea, bueno, no sé si las tengan, si después, si hay algún margen que las puedan compartir, ¿no?, de los interiores y tanto de los abiertos interiores como de los espacios cerrados. Y bueno, no, nada más felicitarlos. Tengo una última pregunta, pero ya es, digamos, colectiva. Según el calendario hay la visita guiada es este sábado. Nada más quisiera corroborar cómo va a ser la logística, pero al final de sesión de preguntas. Felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero aclarar lo de la visita también para todos los que nos escuchan. Nos solicitó el director de la escuela, Dino de Cueto, que por favor la moviéramos al sábado 21 por algún conflicto de agenda con actividades de la propia facultad.
Entonces lo movimos, la visita sí se va a hacer en la Universidad de Anáhuac el sábado 21 a las 10:30 de la mañana. Es importante que manden su nombre todos los que quieran asistir a Celia Facio para que proporcione esa lista de nombres a la universidad, y si tienen además la placa del coche en el que van a ir y el tipo de coche, pues si le ponen su nombre, el coche tal y el número de placa, el acceso va a ser mucho más fácil, porque el de la entrada va a tener la lista y los va a dejar entrar. Y calculamos que más o menos la visita va a ser de 10:30 a 12:30 o a más tardar de 10:30 a 1. Pero sí se va a hacer. Ahora, con respecto a las otras preguntas, a ver, con respecto al nombre de las obras, es una coincidencia, porque en Tijuana el nombre del condominio se llamaba Villas del Monte, y en Valle de Bravo están ubicadas las casas en Monte Alto. Entonces, pero esa es una coincidencia. Son diferentes propietarios, diferentes proyectos. Sí. Y el de Tijuana se llamaba Villas del Monte porque está en una zona como de un monte. Esa no está en la playa, fue el otro, el que vimos que está más en uno de las colinas de la ciudad, por eso se llama Villa del Monte, y el otro sí se llama Monte Alto, el de Valle de Bravo. No me acuerdo si otra pregunta del maestro Marcos. Y gracias por las felicitaciones. Gracias, buenas tardes. Hola Pepe, hola Sarita, hola a todos. Esta más bien es una reflexión hacia Sarita. Los proyectos me parecen, hay tal diversidad que es muy interesante ver su trabajo. Pero algo que se hizo muy evidente hoy fue en la presentación sobre CIDOC y el Urban Landscape Institute, lo importante que ha sido tu presencia. En este caso creo que es una presencia de género, en donde en las imágenes se han visto pues muy pocas mujeres hasta que se abrió el capítulo de las mujeres. Sería quizá una pregunta más dirigida hacia lo que pueden esperar nuestros estudiantes. O sea, tú que has estado desde puros hombres y de pronto solo tú, de pronto dos mujeres, tú y alguien más, de pronto 3, y de pronto vemos pues el capítulo de mujeres. ¿Tú consideras que las mujeres hayan empezado a tomar un espacio en estos espacios que habitualmente han sido ocupados por los hombres, sobre todo los consejos? Es que fue muy evidente en las imágenes. Sí, bueno, es parte del mensaje. La verdad es que como mujeres, y yo te lo digo cuando comencé a participar, y lo van a ver en la exposición, hay una foto muy interesante donde estoy al lado del arquitecto Ramírez Vázquez y del arquitecto Ávila, y pues yo era una jovencita recién salida de la universidad, y está en Avenida Veracruz 24, la foto es la escalera, y todos son hombres. La única mujer que estoy yo ahí. Y sí es cierto que es intimidante. Si ven la foto y se acercan, ¿quiénes están en esa escalera? Pues está el arquitecto Villagrán y está el arquitecto, puros arquitectos renombrados. Y yo estoy al lado de otro súper renombrado, el arquitecto Ramírez Vázquez, y soy la única mujer. Sí es intimidante, pero no hay que dejarse intimidar. Si sabes el tema y tampoco ser muy agresiva, porque luego hay mujeres que son muy agresivas para lograr el espacio. No, es integrarse en lo más que se pueda al grupo. Entonces sí se van abriendo espacios y sí se han abierto espacios para la participación de mujeres. Les pongo nada más un tema. 2023, la presidenta del American Institute of Architects en Estados Unidos es mujer. La presidenta electa para el 2024 es mujer.
y no por destacar, pero además es una mujer de color. Y la directora del American Institute of Architects es mujer. Entonces han abierto estos espacios, mujeres, por supuesto, preparadas, talentosas, trabajadoras, que a lo mejor, como decía, ¿sabes qué decía doña Griselda Álvarez, la primera gobernadora de nuestro país? En alguna ocasión que yo estuve con ella en un evento que se hablaba, por supuesto, de mujeres, y dijo, no se hagan bolas, ser mujer, que no es una travesura de los cromosomas. ¿Tú puedes terminar lo que dijo? ¿No te acuerdas? Bueno, dijo eso, que no es una travesura de los cromosomas, es trabajar el doble para hacer la mitad. Me agarró. Es decir, es trabajar el doble para lograr la mitad y además ser discreta. Sí es un reto. Me moviste las fibras sensibles. Perdón. No, Sarita, yo creo que acabas de dar un mensaje muy importante sobre todo para todos nuestros estudiantes, porque lo dijiste claramente, no es ser agresiva, sino tener el conocimiento y saber ganar el espacio. Creo que eso es algo que nos vas a dejar en esta cátedra. Digo, independiente de tu trabajo con Pepe, creo que a lo largo de las presentaciones, y hoy particularmente fue muy evidente, diría yo. O sea, además de todo lo que nos explicaste, pero creo que es muy evidente la constancia, sobre todo, que ha habido de tu parte. Sí, bueno, porque eres una referente, desde luego, en la arquitectura en México y en el mundo. No, te agradezco. Y también es importante decir que el apoyo de Pepe ha sido fundamental. Que si tienes una pareja que te apoya, sí se puede. Y eso yo se los recomiendo. Platiquen con sus parejas antes de casarse, antes de formalizar, qué piensan de la participación de la mujer en el área de trabajo, en el área profesional, para no llevarse sorpresas. Yo creo que hay muchos hombres maravillosos, muy apoyadores, y Pepe ha sido más apoyador de lo que podría yo haber esperado, y eso también abre puertas. En lugar, como les dije, creo que en la primera cátedra, en lugar de entrar en competencia, sumamos fortalezas, y yo creo que eso es importante en cualquier equipo, sumar en lo que cada uno es fuerte y no competir, porque entonces los dos nos volvemos débiles a la hora de competir. No, nosotros llegamos a la conclusión esta de sumar fuerzas, y sí, el apoyo de Pepe ha sido fundamental. Felicidades a Pepe, y doble recomendación, entonces nos hiciste. Gracias Marcos, pero es la capacidad de Sarita. No. Es la gran capacidad de Sarita, su entrega y su compromiso. Enhorabuena, felicidades a ambos. Gracias, y perdón porque me emocioné, pero sí es cuando entra el recuerdo de todo lo que tuviste que hacer para ir abriendo puertas. Y sí han habido apoyos de muchos. Los logros también tienen que ver con quienes nos rodean y cómo nos apoyamos unos a otros. Así que gracias por la pregunta. Bueno, gracias a ustedes. ¿Algún otro comentario aquí en la sala? No, pues creo que con esto terminamos el día de hoy, y no se olviden, la próxima semana sí vengan presencial, porque hay que ver la exposición. Nos dará mucho gusto además verlos a todos en vivo. Gracias.